Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta guía de iniciación a Webpack. En este vídeo te quiero enseñar a gestionar HTML y CSS cuando trabajamos desde Webpack. Pero antes quiero decirte que si es la primera vez que llegas a mi canal, mi nombre es Dorian, tengo más de 9 años de experiencia en desarrollo web y en este canal vas a encontrar las bases para convertirte en un buen desarrollador front completamente desde cero y con buenas prácticas. Para este vídeo he creado la carpeta 4 HTML CSS y es importante que lo pongáis sin espacios, sin mayúsculas y sin caracteres raros. También a la hora de trabajar con la terminal, como os digo siempre, aseguraos de que estáis en la ruta correcta. Ahora mismo estamos en la carpeta raíz y nos tenemos que mover a la carpeta 4. Le damos a intro y aquí es donde vamos a trabajar. Para trabajar con HTML hay un concepto nuevo que vamos a introducir, que es el concepto de plugin. Vamos a abrir la documentación oficial y en este punto, a la izquierda de nuestro gráfico, es donde nosotros habíamos trabajado con los loaders. Los loaders nos ayudaban a entender cierto código, a transformarlo para que Webpack generara ese paquete final y en la carpeta dist, en nuestro caso, se nos generaban los archivos finales. Los plugins funcionan a la derecha de nuestro gráfico. Son los que van a determinar cómo se nos presentan los archivos finales. Para trabajar con HTML tenemos HTML Webpack Plugin, que es el más famoso y el que siempre se suele utilizar. Aquí tenemos el código de instalación. Vamos a copiar, minimizamos, pegamos aquí, lo instalamos y antes de utilizarlo vamos a crear aquí en src. Vamos a crear un archivo index.html. Vamos a poner aquí index.html. Vamos a poner una plantilla básica que diga, por ejemplo, un h1, título desde Webpack. Guardamos y vamos a hacer un build a ver qué pasa. npm run build, ejecutamos. Y aquí se nos generará la carpeta dist y si os dais cuenta solo tenemos nuestro JavaScript, no tenemos nada de HTML. Eso es porque a Webpack no le estamos diciendo que en la presentación final de los archivos nos dé un archivo HTML. Para ello nos vamos a venir aquí a Webpack Config y aquí es donde vamos a utilizar el plugin que acabamos de instalar. Si os venís a la documentación, os pone aquí lo que hace falta, es este const HTML Webpack Plugin, copiamos y vamos a pegar aquí. Voy a poner un comentario para que lo tengáis, esta es la parte de HTML. Y para utilizar este plugin nos tenemos que venir a nuestra configuración y crear el apartado plugins. Ponemos los dos puntos y esto va a ser un array de plugins. Los plugins tienen una característica especial que es que la mayoría de las veces se instancian como objetos. Eso significa que tenemos que poner new delante de nuestra inicialización. Y aquí pondríamos HTML Webpack Plugin y los paréntesis. Y con esto ya estamos generando una instancia de este plugin. Vamos a hacer ahora el npm run build y si ahora miramos dist, como veis, ya tenemos nuestro index.html. Si lo abrimos, hay una característica muy importante, que es que el script que se llama bundle.js ya nos lo inyecta él. Esto podemos gestionarlo con distintas configuraciones y se lo pasaríamos en este punto de aquí. Aquí podemos abrir un objeto y establecemos la configuración de cómo queremos que nos presente ese HTML. Por ejemplo, tenemos minify, que por defecto es true. Aquí podríamos poner false. Y si volvemos a ejecutar, pues lo que nos va a devolver es un HTML sin minificar. Esto es algo que no se suele hacer, pero para que veáis las opciones que tiene. Aquí nos está generando el script y nos lo está poniendo antes del body. Si os dais cuenta, lo tenemos metido dentro del head. Eso es porque está utilizando el atributo defer, que esto lo que hace es una carga diferida. Le estamos diciendo básicamente que no espere a que cargue el JavaScript antes de seguir leyendo el documento. Esto tiene un soporte prácticamente total,
pero si necesitáis un soporte especial para navegadores muy antiguos o muy exquisitos y necesitáis que esto se coloque, como siempre, al final del body, tenéis el atributo, este script loading, y aquí tenéis dos opciones. Tenéis blocking o defer. Defer es el que tiene por defecto. Si ponéis blocking y volvemos a generar nuestro archivo final, en este punto miramos el index y ya nos lo ha puesto al final del body. Como norma general, si no estáis trabajando con un navegador muy antiguo o un navegador exclusivo con ciertas características, esto os lo podéis ahorrar y que cargue de forma diferida. De todas formas, eso es algo que ya veréis dependiendo del proyecto con el que estéis trabajando. Si queréis ver más atributos de cómo funciona este plugin, aquí en la documentación tenéis aquí toda la configuración disponible de este plugin. La mayoría os va a dar un enlace al repositorio de GitHub donde tenéis todas las opciones posibles. Yo esto os lo cuento por si queréis investigar y profundizar en este plugin en concreto, pues que sepáis que en todos los plugins vais a tener un enlace que os lleva a toda la documentación de ese plugin en concreto. Para trabajar con CSS es similar a HTML, pero hay algunas cosillas que hay que tener en cuenta. Vamos a mirar el plugin de mini CSS Extract Plugin y aquí pues en la documentación te cuenta todo lo que hay que hacer. Vamos a coger esta línea, copiamos, nos venimos aquí y vamos a instalar esto. Aquí dentro de src voy a crear un nuevo archivo que sea styles.css y para que Webpack reconozca este archivo y sepa utilizarlo, lo tenemos que importar en el script. Entonces aquí vamos a poner aquí arriba import y entre comillas ponemos *styles.css. Esta es la forma en la que vamos a hacer que Webpack reconozca el CSS y sepa que tiene que hacer algo con él. Vamos a coger las líneas que nos dan aquí. Aquí va a ir la parte de CSS y vamos a utilizar este plugin. Se usa exactamente igual que el de HTML. Entonces habría que coger esto, lo copiamos, lo pegamos, con la diferencia de que el de CSS no tiene la opción de minificar. Para eso hay otro plugin para minificar CSS. Aquí vamos a poner mini CSS Extract Plugin y le vamos a quitar las opciones. Lo vamos a dejar así tal cual. Si miramos la documentación, tenemos unas reglas que hay que utilizar y aparte de usar el loader que nos viene incluido en el plugin, también necesitamos el CSS Loader. Entonces voy a copiar este objeto y vamos a instalar CSS Loader. Ahora os explico por qué necesitamos dos. Vamos a venir aquí a las reglas y aquí debajo pegamos y tenemos que instalar esto de CSS Loader. Vamos a hacer aquí npm install save dev y CSS Loader. Lo instalamos y os cuento por qué hacen falta dos. El primer loader que tenemos es el que va a interpretar lo que significa este import de styles CSS. El segundo es el que se encarga de coger el CSS y extraerlo a un archivo aparte. Por eso necesitamos dos, uno que interprete CSS y otro que coja el CSS y nos lo deje aparte. Vamos a hacer ahora un npm run build, venimos a dist y algo he hecho mal. Algo he hecho mal porque no está generando el archivo. Ah, vale. Lo que he hecho mal es que no he guardado. Eso es un problema muy grande. Si no guardáis, puede que no funcione. Venimos a dist y ahora sí. Aquí tenemos nuestro app.css. No hay nada porque en nuestro styles no hay nada. Si aquí pusiéramos body, background color, red, por ejemplo, y volvemos a generar la build, pues ahora en nuestro dist tendremos app.css con background color red. Si queréis cambiar el nombre del archivo, sí que tenemos aquí una opción que es file name y aquí podéis poner, por ejemplo, styles.css.
Generamos y ahora en lugar de llamarse app CSS se llamará styles CSS. Ahí lo tenéis. Si queréis minificar, tenemos este otro plugin que es Minimize CSS, me parece que era. CSS Minifier Webpack Plugin. Que aquí viene el de SAS. Aquí está. Esta parte de aquí la copiamos. Vamos a venir a nuestro Webpack Config. Vamos a poner esto aquí. Y esto al final, tened en cuenta que no hay que memorizarlo. O sea, es seguir la documentación. Es imposible recordar todo esto. Es completamente imposible. Vamos a instalar el paquete que nos pide y luego copiamos la última línea. Instalamos esto y en la última línea nos viene una regla de optimización con el minimizer. Pues vamos a copiar esta parte y vamos a ver aquí debajo de output. Vamos a pegar esto y esto de aquí no nos sirve. Este comentario no nos vale para nada. Con esto lo que vamos a hacer es minimizar nuestro CSS. Vamos a hacer la build de nuevo y en teoría ahora nuestro CSS tendría que estar minificado. Vamos a mirar Styles y aquí lo tenemos. Completamente minificado y en una sola línea. Voy a copiar un CSS más complejo para que veáis la diferencia de minificación. Voy a pegar este CSS que es mucho más largo y mucho más complejo, de hecho son 396 líneas y vamos a ver en qué queda esto. Solo para que veáis la diferencia del código. Vamos a venir al dist, nuestro styles y aquí lo tenemos. En una sola línea todo minificado completamente. Para el tema de autoprefixer, soporte a navegadores y optimización de CSS, nos tendríamos que meter en el tema de post CSS. Pero este vídeo ya está quedando un poquito largo y no quiero alargarlo demasiado. Así que post CSS lo veremos en el siguiente vídeo de Webpack. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a la campanita para no perderte los siguientes. Compártelo en tus redes sociales para ayudarme a difundir este contenido. Déjame un like y un comentario, que eso siempre ayuda. Y recuerda que estoy en directo todos los días de lunes a viernes. Te dejo por aquí mis redes sociales para que estés al día de todo y no te pierdas nada. Dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.